Lo que vimos ayer en el cilindro fue primero un acto de injusticia por parte de los árbitros y también otro muy mal partido de Racing, porque eso no tiene que quedar reducido al margen de que hay que empezar por el escándalo con el que terminó esta derrota de la Academia 1-0 contra Barraca Central. El jueves hubo una capacitación, el Media Day arbitral lo llamaron, en el que a los periodistas nos daban explicaciones y herramientas sobre cuestiones de cómo los árbitros tratan de llevar los partidos, de temas reglamentarios. Y uno que le preguntaron a Fernando Rapalini, que se sumó justamente a la estructura arbitral, tenía que ver con el VAR y con cómo se ven las jugadas muchas veces en cámara lenta, cuadro por cuadro, que le quita naturalidad al análisis de la jugada. Obviamente está ese famoso punto de contacto en el que muchas veces se tiene que detener la imagen para ver si hay una infracción, para ver si hay una mano, pero la realidad es que hay que poner en contexto, y la imagen en contexto, es decir, es con la cámara rápida. Y ayer una de las cosas que me llamó mucho la atención en la cancha, desde la zona de prensa y algunos monitores, pero después cuando llegué a casa me pude poner a ver más con detenimiento toda la situación y cómo la Molina evaluó la jugada, con el llamado de carreras desde el VAR, es que la mayor parte de la jugada la vio cuadro por cuadro. Claro, si uno ve solo la foto, dice, bueno, acá puede establecer que hay penal. El fútbol es un deporte de contacto. Que Maravilla Martínez termine impactando con Bruera es cierto, pero primero hay un toque de la pelota por parte del delantero de Racing. Y a mi juicio eso no es falta. Cualquiera que juegue a la pelota, al margen de ser profesional, sabe que el contacto es parte del juego. Por eso también la reacción de Costas. Y también la Molina le decía a los jugadores, una vez que iba a sancionar, antes de marcar el penal que después iba a convertir Insúa, que igualmente no se hicieran problema, básicamente lo decía así, que igual había offside de Maravilla. Y el trazado de líneas, ese famoso trazado de líneas, al no tener el semiautomático en el fútbol argentino, la verdad es que también abre lugar a muchas suspicacias, no solo en este partido, sino en un montón. De hecho, unas horas antes del partido de la Academia, en lo que fue el debut de Di María en Central, el penal que le cobraron a Central parecía ser el monio para el regalo de cumpleaños, para la fiesta que estaban preparando en Rosario para recibir al campeón del mundo y que tuviera la posibilidad de patear ese penal con el que estaba ganando Central, que después terminó 1-1. Pero volviendo a Racing y volviendo a esto que marcaba sobre la capacitación arbitral, la manera de juzgar la acción que tuvo la Molina va en contra de lo que explicaba el propio Rapalini, que es parte del cuerpo arbitral del fútbol argentino. Y la reacción de Costas, la reacción de toda la gente en todo el estadio, insultando ya no puntualmente a la Molina, que todos sabemos que es un árbitro malo, que es un árbitro que se le suelen ir de la mano los partidos, tiene que ver con la figura del descreimiento que hay en el cuerpo arbitral. Te da la sensación contra ciertos equipos que si no haces el gol de Diego a los ingleses, es muy difícil que termine celebrándose el gol. Entonces, todo eso también es parte de cómo se dan los partidos. Y es más, al margen de esta jugada, que es la que termina rompiendo todo el encuentro, y de lo que era 1-0 para Racing, termina siendo el 1-0 para Barracas de penal, durante el partido, las famosas chiquitas que muchas veces se mencionan, también el criterio del árbitro fue mucho más duro con Racing y más permisivo con los jugadores de Barracas. Eso también lo marcaba Arias, el capitán de Racing, que tuvo un análisis post partido en la cancha y después también en conferencia de prensa, porque fue el que tomó la voz. Y es muy interesante las dos cosas que plantea Arias, porque es contundente al decir el árbitro nos quita 3 puntos por su tarea, tanto la Molina como Carreras, que estaba en el VAR, pero también el capitán de Racing fue muy enfático en que hay que hacer un mea culpa. Y Racing, en 2 partidos que van de esta parte del año, el 3-1 contra San Martín de San Juan y la derrota de anoche en el cilindro de Avellaneda, futbolísticamente mostró muy poco. Fue muy pobre lo de Racing. Fue muy pobre porque no solo le costó generar situaciones, al margen de tener a Maravilla, que te había resuelto el partido en la Copa Argentina y que ayer estaba dándote la victoria, en un partido que incluso para Maravilla había sido complicado, no había entrado tanto en juego, en algunas pelotas que rebotó no había estado con la precisión que siempre lo caracteriza, pero más allá de eso, es el último eslabón. Maravilla siempre es el salvador de Racing. Bueno, en lo que es lo previo, en la construcción del juego,
a Racing le faltó por todos lados. Racing ayer tuvo carencias ofensivas, pero otra vez, y esto me parece muy alarmante, contra un equipo que casi no se propone atacar, que tiene que ver con su plan de juego. O sea, más allá de todo lo que estamos marcando de lo arbitral, Barraca Central, vos ya sabés que te va a esperar y que su libreto es ante todo apostar a algún error. Bueno, ayer Racing tuvo muchos errores en cuanto a cómo quedó parado. En varias ocasiones, los jugadores de Barracas cortaban alguna pelota en el medio de la cancha y si tiraban hacia adelante era medio gol, porque Racing estaba, por momentos quedaba parado en línea, estaba desorganizado. Es decir, hubo un montón de situaciones desde el juego que para Racing tienen que encender las alarmas. A Racing, la conclusión a la que uno puede llegar es que le cuestan mucho más estos partidos contra rivales que no tienen grandes nombres y que en contrapartida los partidos que parecen más chivos, más picantes, contra rivales de renombre, de figuras, de fuste, ahí Racing aparece de otra manera. También puede tener que ver con que esos rivales más fuertes, a veces incluso por historia o por propios planteles, están obligados a salir un poco más y cuando Racing tiene el espacio, ahí demuestra en general que te mata. Ayer, lo más rescatable de Racing fue Duván Vergara, al margen de Arias, que tuvo una tajada contra Duarte en el primer tiempo mano a mano, después un tiro cruzado, si no recuerdo mal, fue de Bruera sobre el final, que también había tapado bien, en el penal no tuvo nada que hacer, estuvo muy bien ejecutado, pero Racing tuvo en Duván Vergara, en su refuerzo, al jugador que más intentó, mostró buena técnica el colombiano, mostró ir para adelante, no ser tanto, al menos en este primer partido, me dio la impresión de no buscar tanto el chiche por el chiche mismo, sino de ir hacia adelante y de buscar a un compañero mejor ubicado, o incluso en una jugada en la que tal vez tenía pase para Solari o a Maravilla abriéndose por la izquierda, ahí eligió patear al arco, pero en general las resoluciones del exjugador de América de Cali fueron buenas. Fue el que más claro se mostró y el que técnicamente también creo va a tener algo como para levantar a la gente. Incluso se dio con una jugada en la que abre para Solari en el primer tiempo, más o menos a los 15 minutos, que por poco no llega Maravilla a empujar tirándose para adelante en la puerta del área, que Vergara, con la acción con la que arrancó, limpiando un rival, levantó a la gente. Antes había levantado al público también con un par de recuperaciones, es decir, se lo vio metido en el partido al jugador que después fue reemplazado cerca del final. Fue el aprobado dentro del equipo. Solari tuvo un partido hasta el momento de errar ese gol increíble debajo del arco y otro encuentro después de esa acción, porque hasta ahí se había mostrado también muy involucrado, no solo en la recuperación, había ganado un par de pelotas rápidas con las que Racing lo trataba de tomar mal parado a Barracas en la salida, sino que también en esa jugada que recién mencionaba estuvo cerca de asistir a Maravilla para el gol del 1-0 en el primer tiempo, por muy poquito no llegó el 9, pero después de esa situación en la que abajo del arco se abrió mucho el pie, la pelota le quedó muy encima, uno no termina de encontrar el argumento de por qué le pasó esto al ex Defensa y Justicia, la pelota da en el travesaño y de ahí hasta el momento de su salida, Solari tuvo un partido en el que después empezó a tomar malas decisiones, ya no estuvo tan picante al momento de recibir la pelota o de intentar, aunque sea, encarar a su marcador, y creo que esa jugada terminó siendo un antes y un después para el jugador que había terminado como titular la parte final del semestre anterior y que comenzó también como titular por rendimientos, al margen de lo de Salas, pero ayer después fue malo su partido tras esa pérdida. En la defensa fue muy malo el partido de Colombo, tiene esto de querer llevar el equipo para adelante, de tomar la lanza. ¿Es necesario que un defensor rompa línea? Sí, por supuesto, pero también tenés que saber cuándo y dónde tomar los riesgos. De hecho, hubo un par de jugadas en las que, de no haber sido mal resueltas por los jugadores de Barraca Central o salvado por alguno de sus compañeros, Nazareno Colombo, la situación podría haber terminado mucho peor. Aún así, nobleza obliga, me pareció lógica la inclusión de Colombo antes que la de Di Cesare, que desde hace mucho tiempo viene con sostenidos rendimientos muy pero muy bajos y que también había sido parte del gol de San Martín de San Juan, tuvo su cuota de responsabilidad, aunque él manifestaba que le hizo falta el Pulpito González. Lo de Di Cesare hace mucho tiempo también es malo porque pierde muchas marcas por distracciones y porque también tiene estas situaciones de los excesos de confianza que lo llevan a perder la pelota en lugares de la cancha muy sensibles. Ayer ahí en la zona de prensa, después charlando con amigos después del partido, muchos decían que tal vez el más rescatable se había parecido Sosa. A mi entender, Sosa no termina de ser ni una cosa ni la otra.
¿Puede tener alguna intervención positiva? Sí, pero creo que esta indefinición que hay entre ser mediocampista central o líbero, cuando los rivales se meten atrás, está más tiempo en el medio de la cancha, termina siendo perjudicial, no solo para él, porque hay veces que no termina bien ubicado, sino también para el funcionamiento del equipo. Y en el mediocampo, que es el corazón del juego, ayer Racing se vio por momentos superado, no fue un partido destacado de Nardoni, aún con sus intentos de ir hacia adelante, con esto que tiene físicamente de ser más fuerte que el resto, pero me quiero quedar otra vez con Agustín Almendra. Me quiero quedar, digo, como una nota negativa, porque ya sabemos que tiene una cuestión física que le impide en general estar más de 60 minutos en la cancha, pero el tema es qué te da en esos 60 minutos. ¿Es un jugador que te puede poner una pelota distinta, que te puede dar ese pase que otros no ven? Por supuesto, y eso lo sabemos todos. El tema es que ayer no solo estuvo impreciso, sino que también otra vez se lo notó muy a contramano del ritmo del partido, muy a contramano de lo que era esos momentos en lo que era todo pierna fuerte y el partido tenía que ser más de imponerse desde lo físico. Así que también en ese sentido fue un flojo partido del ex mediocampista de Boca que había estado en el plan de Guillermo para Vélez, pero que se va a quedar en Racing en lo que va del semestre. Racing necesita mucho más de Almendra. Y ahí también una de las preguntas que surge es si con los niveles bajos que hay en algunos jugadores, por caso Vieto desde el parte del semestre pasado ya había perdido un lugar, Saracho lamentablemente con las lesiones otra vez es un jugador que no está disponible o que cuando ha estado no ha marcado la diferencia como se esperaba, si no es para Racing momento de incluir un mediocampista más. Y esto lo digo por Richard Sánchez, no porque haya brillado el paraguayo en los partidos que le tocó disputar, pero sí porque le podría dar una alternativa más a Racing. Es decir, que si por momentos vos tenés 3 delanteros, de los cuales algunos quedan aislados, o porque te la pasás salteando líneas, te encontrás con un equipo como Barracas que te espera atrás, ¿por qué no cambiar el libreto y en vez de saltear líneas todo el tiempo contra un rival que se siente cómodo con eso, que tiene muchos jugadores aglutinados ahí atrás y que están esperando que la pelota venga de arriba para despejarla o para tratar de cerrarle el espacio a Maravilla? ¿Por qué no, en ese caso, sería más útil para Racing sumar uno más que juegue? Entonces, por ejemplo, poner a Richard Sánchez, que sea Richard Sánchez, Almendra y Nardoni, los 3 que estén en el medio. Nardoni sabemos que desde lo físico te da la cobertura de los demás y que Richard Sánchez y Almendra traten de juntarse para jugar y que de esa manera, con los 2 que van por afuera, también puedas sumar gente para tener más pases. Ayer Arias decía, nos faltó sumar 10, 15 pases porque así se resuelven estos partidos o así hay que tratarle de entrar a estos rivales cuando se van cerrando cada vez más atrás y no te dejan muchos espacios. Tenés que apelar a la paciencia, no siempre salteando líneas, al margen de que Racing le ha dado muchos réditos, vas a resolver este tipo de partidos que son los que más terminan complicando al equipo dirigido por Gustavo Costas. Costas, que veremos cuál es la resolución que hay, pero ya el rumor que comienza a correr es que de mínima en el informe, por la dureza con la que se podría expresar la Molina, le podrían dar más de 4 fechas y ahí ya viene un tema de correr la sanción a que no pueda estar en el banco de suplentes. Eso igualmente lo vamos a consultar durante la semana y lo estaremos informando, pero hay un rumor de que va a haber mucha dureza en la sanción o en el informe para con el técnico de Racing. Ayer no estuvieron los otros refuerzos, son jugadores que probablemente puedan aportarle algo a Racing, como Konechny, que es un futbolista que tiene gol y que también tiene mucho despliegue físico. Ahí Racing va a poder sumar un nombre que si va tomando ritmo, creo que le puede dar algo más en ofensiva a la academia. Es cierto que no viene de un gran presente en Europa y que eso también en parte le abre la puerta a poder regresar al fútbol argentino. Ayer no iba a estar disponible por una sanción Elías Torres, el 9 de Aldo Civi. Es un buen jugador también. El tema es cuánto le lleve a los refuerzos adaptarse a este salto de un club como Aldo Civi, con menos trascendencia que a un grande como a Racing. Y ayer también es cierto que, aunque en una pelota fue a tratar de llevarse puesto al marcador y hubo una carambola y la pelota salió por arriba del travesaño, en su ingreso Rocky Balboa no pudo darle algo más a la academia. Lo concreto es que Racing tiene que mejorar, que es lógica la bronca y la indignación por el arbitraje, porque, insisto, te da esta sensación de que contra ciertos equipos
tenés que hacer muchísimo más o que tenés que hacer un gol casi imposible para que no haya ningún tipo de revisión en la que se busque la hormiga y no el elefante, que es también una figura que usan mucho los árbitros. Dicen que el VAR está para ver los grandes errores y no para buscar el detalle. Bueno, ayer la realidad es que como se juzgó la acción de Maravilla, da la sensación de que buscaban el detalle, más que una cuestión muy pero muy evidente, y que falló la interpretación del cuerpo arbitral. Primero en el VAR con Carreras y luego con La Molina. Hasta los jugadores de Barracas, muchos de ellos no habían reclamado por esa acción que termina siendo la del penal que define el partido y que revierte la historia del éxtasis a la agonía, como dice la argentinidad del palo. Racing en 2 partidos también tuvo perjuicios arbitrales, porque recordemos que la semana pasada, ante San Martín de San Juan, fue mal expulsado Maravilla Martínez. Era una acción de amarilla clara por haber interrumpido el juego en el medio de la cancha y el árbitro Echenique, otro árbitro muy pero muy malo, terminó sacándole la tarjeta roja al goleador de Racing, que vaya casualidad, se va a perder en Copa Argentina el duelo contra Deportivo Riestra. Es un equipo que siempre suele tener el beneplácito arbitral. Hasta acá llegamos con este análisis. Racing debe mejorar mucho. Racing perdió 1-0 y tiene que ir la próxima semana, el domingo, a jugar contra Belgrano en Córdoba. Belgrano que arrancó con todo, que goleó a Huracán en Parque de los Patricios, así que será un duelo importante para la academia. Tal vez si el Pirata sale un poco a buscarlo, con esto de aprovechar el espacio, el equipo de Costas tenga más posibilidades de llegar a fondo para poder concretar. Chau.